El nivel de ignorancia de Kicillof me sigue sorprendiendo. No puedo creer que haya dicho esto en vivo. No, se lo dijo, pará, lo dijo en el Congreso, lo aplaudieron, Sí. le votaron la estupidez que acabo de decir, pero... O sea, decir en vivo que va a pasar por encima pará, del estatuto. lo grave es que este señor fue director de YPF, después fue ministro de Economía, ahí era el número 2 del Ministerio de Economía, y hoy es el gobernador, el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires. La decisión de Loretta Presca termina generando una conmoción política ayer por la tarde. Javier Milei inmediatamente sale a tuitear, fue prácticamente inmediato después de la orden que da la jueza Presca en Estados Unidos respecto a YPF, que Milei sale a publicar lo siguiente y a criticar directamente a Axel Kicillof, a quien, recordemos, ya venía criticando desde la semana pasada fuertemente. Ahí lo podemos leer, no sé si lo tenemos un poquito más cerca en pantalla, Acá, pero lo define directamente como un fallo contra Axel Kicillof. Me parece que lo más importante tiene que ver con lo del final. Obviamente dice, yo avisé que el soviético es un pelotudo, es el resumen que termina haciendo Javier Milei. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires, al margen de la invisibilidad de Kicillof, y todos los que nos gobernaron antes sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda. Así que un poquito Milei confirmando que el gobierno va a seguir apelando esta cuestión. Ayer me decían en el gobierno que es un juicio que puede llegar a demorar años, por lo cual se va a seguir apelando. Claramente lo vas a tener que pagar. ¿Se paga? No hay ninguna alternativa. El tema es que se paga con quita, seguramente. Lo que pasa que lo que vas a tratar de negociar, creo yo, el gobierno, primero va a ser una quita. Claro. Y segundo, que no sea contraentrega de las acciones. Exacto. Pero eso lo tenés que negociar. Vos tenés que presentarte en la justicia, hacer una contraoferta, sentarte con los acreedores. Pero no tenés ninguna otra alternativa de no pagar. Se habla de una quita probablemente entre el 50 y 60%. Es muy difícil que el fallo se revierta. Lo que podés es negociar. Sí. Y después lo otro que es importante es también aclarar algo. Ayer cayeron 5.6% aproximadamente las acciones de YPF. Subieron, por supuesto, 23% las acciones del fondo de Burford. Ahora, esto, ¿en qué le pega a YPF? La verdad es que en su operatoria en nada, porque el fallo es contra el Estado argentino. Y le dice al Estado, usted debe tanto. Recuerden que este fallo inicialmente siempre fue por dinero, y en un momento, como el Estado argentino nunca ni se presentaba a negociar nada, los fondos le piden a la justicia, mire, ya que no vamos a conseguir dinero, que nos entreguen las acciones de YPF. Y ayer lo que hizo la justicia es decirle al Estado argentino, usted tiene que entregar las acciones de YPF, pero no va contra YPF. Exactamente. La operatoria de YPF no se va a modificar. Por supuesto, si se lleva adelante esto, vos le estás entregando el control. Pero hoy por hoy, más allá de la baja de ayer, que yo creo que aprovechan también los inversores para jugar en esto con entradas y salidas, la verdad que no cambia YPF. Y no va a cambiar por Sería una privatización tiempo. de hecho, digamos, si se produjera esto, que no va a pasar, digamos. Sería una privatización. Porque el 51 que es del de Estado. hecho, que tampoco sabés si la privatización no va a seguir manteniendo al management. Claro. No lo sabés. Pero a YPF en sí no es... El juicio no es contra YPF. Le dicen al Estado, le podrían haber dicho, entregame las acciones de, no sé, de aerolíneas. Exacto. Pero, sí, es contra el Estado directamente. Sí. El que también habla, finalmente, cerca de la noche, alrededor de las 8 de la noche, es Axel Kicillof. Precisamente se sube al tema a partir de las acusaciones de Javier Milei y especialmente lo cuestiona y habla de un topo en la Casa Rosada. No, pero lo de Kicillof le pega a Milei por ese lado. Es impresionante porque desconoce... Sí. No, lo desconoce completamente. Lo desconoce completamente. Toda ley, todo estatuto. Sí. Es una cosa disparatada. Cuando habla de topo en Casa Rosada es que dice que precisamente Javier Milei, es bastante largo el tuit, lo titula La entrega avanza, pero ahí se habla de un topo en la Casa Rosada y dice que es dudoso cuanto menos que Javier Milei el día anterior había aparecido con una campera de YPF dando una suerte de señal respecto a lo que podía pasar. Lo que dice Kicillof, se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Kicillof no tiene ni idea, primero no tiene ni idea de lo que es la justicia norteamericana y lo que es el estatuto de YPF, que
está en el estatuto establecida la justicia norteamericana como jurisdicción de disputas judiciales. Pero creo que no debe ni conocer lo básico de eso. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza, lo peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales. No, Kicillof. A ver, acá no hay ninguna alternativa, pues esto no es culpa de Milei, esto es culpa tuya, de Cristina Fernández y todo el séquito de delincuentes que votó entregar una empresa. ¿No? ¿Qué tiene que ver Milei, que hace un año y medio es presidente? Entre los que votaron no solo estuvo el kirchnerismo. No, estuvo el radicalismo. Estuvo el radicalismo especialmente. Radicalismo y kirchnerismo. Hay una clase política argentina. Sin duda, pero pará, vos estás votando sin saber lo que votás. Porque ninguno de los que votó seguro, ninguno de los diputados debe haber leído el estatuto de YPF. Ninguno. Y si encima escuchás a Kicillof diciendo que les importa nada el estatuto y que hay que ser tarados para respetarlos, claro, no tienen vergüenza, en serio, no tienen vergüenza. Lo de Kicillof es una cosa impactante, el nivel de ignorancia que tiene. No solo es un pésimo dirigente, es un pésimo gestor de la peor gobernación histórica de la provincia, sino que es un nivel de ignorancia, manifiesta. Lo podemos escuchar a Kicillof porque la clave del fallo está en esto que decía Kicillof en el Congreso cuando se presentaba para la expropiación y la estatización de YPF. Escúchalo. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Impresionante. Creo que hay algún audio más de Kicillof que había, es mucho más largo. Había preparado. No, pero algunos separados que había preparado Caro. El kirchnerismo, ¿no? Con la camisa abierta, prepotente. Es Sí, icónico de ese Él momento. llega de ahí, es donde da el salto después al llega muy Ministerio de Economía. prepotente en esa etapa también. Él tenía un perfil bastante diferente, incluso al de hoy. También hoy tal vez lo ves más armado como un gobernador. Es el mismo nivel de ignorancia, se mantiene eso, no cambia. No, pero digo, la prepotencia era fuertísima en esa época. De ahí da el salto. Porque el kirchnerismo también era muy prepotente. De ahí da el salto al Ministerio de Economía. Recordá Exacto. que en ese momento, además, el Congreso era básicamente la famosa escribanía. O sea, Sí. Por eso después vas a ver el listado de los que votaron a favor, Sí. todo el kirchnerismo y gran parte del radicalismo. Un congreso que obviamente venía del 54% que Cristina había sacado en 2011, que había una amplísima mayoría esta cuestión de escribanía, que en diputados tenía a Agustín Rossi como principal referente, como jefe de bloque, Y Pichetto en el que en el Senado. Senado estaba Miguel Pichetto, por eso van a ver que Pichetto obviamente vota a favor. Son los años de esplendor, entre comillas, Sí. para el kirchnerismo Sí. en el Congreso Y el hasta giro que en 2013... chavista, digamos. Vamos el a giro ver chavista, de un- sí. olvídate. Hay un giro chavista. Claramente, muy fuertemente Completo. yendo para el lado de Completo. Venezuela de Chávez. Completo. Bueno, después vamos a seguir escuchando a Kicillof, es mucho más extenso, por supuesto, toda la exposición que hace. Esta te diría que es la frase... Es Hay la un par de frase perlitas, principal, porque es la que toma la jueza, además. Primero, el juez anterior, que falleció, Griesa. Griesa, y después la jueza actual. Esa frase básicamente es el detonante para el fallo, porque es donde el gobierno está reconociendo que no le importa nada el estatuto ni la ley norteamericana. Un poquito, primero, lo que fue la votación en diputados en mayo de 2012, cuando se confirma la ley de YPF. Sí. Y después, 2 tandas de declaraciones de Axel Kicillof, una ya la vimos, pero la segunda también en la misma línea, ratificando y explicando por qué era beneficioso el acuerdo por YPF. Pero escuchemos y veamos el momento en el que el kirchnerismo celebra la votación y la aprobación de la ley por YPF. ...207 diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. La Fernali, la fiesta que armaron Y pero obvio, es un afuera. negocio millonario Claro. ese que daba el kirchnerismo, Claro. otro más. en Plaza de Mayo, la Ahora, estos tipos movilización son afuera. tan responsables como Kicillof, Totalmente. como Cristina Fernández, de todo Sí.
este desfalco que han hecho y lo que implica hoy para la Argentina el costo. Aparte fue una elección una votación que terminó por paliza en el Senado y en diputados Sí, también. porque era el famoso Congreso Escribanía, Sí, ¿te acordás? sí. En ese momento. Y aparte, si necesitabas un apoyo, los radicales votaron todos a favor. Todos. En diputados. Todo el kirchnerismo, los Es radicales, impresionante. y en contra votó la gente del PRO, Sí. se abstuvo Elisa Carrió, Elisa Carrió se abstuvo. y después hubo algunos votos también que votaron negativos. Hubo algunos votos... Algunos votos del peronismo, algún peronista. Algún voto Sí. puntual. Era un Congreso muy diferente Sí. al actual, con muchos actores diferentes, también muchos diputados y senadores que poco tenían que ver con la estructura actual. Por ejemplo, se ausentó Carlos Menem en el Senado. Qué raro. No iba nunca. claro, bueno, en esa época solía ausentarse No iba nunca. Carlos Menem, Sí. que no iba nunca. Y también había otros casos, por ejemplo, para explicar, por ejemplo, Pichetto pertenecía al bloque de senadores. Era del el Frente por hombre la fuerte Victoria. de Cristina Fernández en el Exactamente. Senado. Hubo muy Exactamente. pocos igual negativos, solo 32 votos negativos. Hubo 32 porque votos el negativos. Congreso- Te digo, el PRO mayoritariamente Sí. tenía unos 10 votos y después algunos bloques puntuales. Pero el Congreso era, ¿se acuerdan en ese momento? La famosa escribanía del Congreso era esa. Sí. ¿Sabés quién vota a favor? Increíblemente también. Alguien muy vinculado al PRO después y a Patricia Bullrich, que fue Gerardo Milman. Mira, Estaba en el GEN en aquel momento. es uno de los responsables también. Y se abstiene Margarita Stolbizer, Sí. no me acuerdo si se abstiene o se ausenta Margarita Stolbizer, que también pertenecía al GEN. Recordemos Sí. que ambos venían de GEN en ese momento. Pero sí, claramente, hay muchos que el radicalismo especialmente en diputados Sí. quedó totalmente marcado con esta ley, con Negri votando, por ejemplo, con Gerardo Morales también Sí, Alfonsín. votando a favor, Alfonsín, obviamente Ricardo Alfonsín, Ricardito. votando a favor. Bueno, Ricardito no dejó cagada por hacer. el tiempo lo termina mostrando, terminó Sí, siendo embajador claro. de Alberto Fernández Sí. en España. Tenemos para ver a Axel Kicillof repetir lo que ya mostramos, porque la verdad es un audio No, contundente sí, es terrible. y está bueno repetirlo. Exactamente. una Ese versión leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como al propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía? ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Será que se dieron cuenta de que tenían la gallina y los huevos de oro y que dijeron, la vamos a hacer parir, pero que nadie pueda husmear acá en la compañía? El versión nivel de ampliada. ignorancia, el nivel de ignorancia de Kicillof me sigue sorprendiendo. No puedo creer que haya dicho esto en vivo. No, se lo dijo, lo dijo. En el Congreso, lo aplaudieron, Sí. le votaron la estupidez que acabo de decir, pero O sea, decir en vivo que va a pasar por encima pará, del estatuto. lo grave es que este señor fue director de YPF, después fue ministro de Economía, ahí era el número 2 del Ministerio de Economía, y hoy es el gobernador, el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero yo, el nivel de ignorancia, pocas veces visto. Kicillof muy celebrado en ese momento por el kirchnerismo, por lo que era una renovación del kirchnerismo. Pero Kicillof no sabe lo que es un estatuto de una empresa, entonces. Sobre todo una empresa que cotiza públicamente. Sí. Totalmente, el estatuto no solo es un documento legal, sino que son las reglas. Claro. Y toda empresa tiene su estatuto. Ahora es importante escuchar esto, porque este es el argumento central de la justicia de Estados Totalmente. Unidos para el fallo que acaba de dar. Porque en definitiva, lo que dice la justicia de Estados Unidos, señores, si ustedes violaron el estatuto abiertamente, no es que no se dieron cuenta, abiertamente. ¿Es ese recorte de cuando Entonces, habla de tarados y estúpidos? claro. Esos 15 segundos. Es esto que acaba de decir Kicillof, esto es el argumento central del fallo. ¿Y para qué está el estatuto? Sobre todo para defender a los pequeños accionistas. Acá está el estatuto de YPF, acá lo tenemos. Y el estatuto de YPF dice que si vos querés comprar más del 15% de las acciones, lo que debería haber hecho el Estado argentino es una OPA, una oferta pública de adquisición. ¿Por qué tenés que hacer una oferta pública de adquisición y por qué todas las empresas tienen su estatuto, que son sus reglas del juego y es Claro. un documento legal?
Sobre todo para que de la noche a la mañana no pueda cambiar de manos la dirigencia de una empresa y cambie el rumbo de la empresa de la noche a la mañana. Por eso, entonces, si vos querés adquirir más del 15%, le tenés que hacer una oferta a todos por igual. Entonces, más allá de Repsol, estaba Grupo Petersen. No, pero y todos los accionistas. Exacto, todos. Pero eso lo ves en el mundo. Cuando escuchás que se va a lanzar una OPA, muchas veces es porque hay una oferta de un accionista y el estatuto te marca, no, mira, antes de que vos comprar, tenés que hacerle la oferta a todos. Exacto. Pues no es que vos podés comprar y hacer lo que quieras, no. Primero hacerle la oferta a todos y el que quiera, porque tal vez hay muchos accionistas que dicen, no, yo con el Estado argentino no quiero saber nada. Si me estatizan la empresa, me quiero ir. Por eso es la oferta.